Bueno, ahora vamos a iniciar la sesión de fisiología del sistema respiratorio, iniciando con la clase número 1. Primero debemos tener en cuenta algunos conceptos como son la ventilación pulmonar. Básicamente la ventilación pulmonar es un proceso en el que se hace una interacción con el aire afuera de nuestro organismo y este aire va a ingresar a nuestro organismo por diferentes estructuras y ya después cuando este aire está adentro se va a desarrollar el proceso como tal de intercambio gaseoso. Este proceso de intercambio gaseoso va a ser muy importante para la obtención de energía, para permitir la oxigenación de todos los tejidos y para el excelente funcionamiento. En esta parte podemos observar un esquema, digamos que sintetiza muy bien ese proceso y relacionamos la arteria pulmonar a este lado y la vena pulmonar. En la arteria pulmonar vamos a encontrar sangre desoxigenada y en la vena pulmonar sangre oxigenada. Este correspondería al alvéolo y la interacción que hace con el capilar. Básicamente la función del sistema respiratorio va a ser el intercambio gaseoso, como tal es el proceso específicamente funcional. Y acá podemos esquematizarlo de una forma muy completa. Entonces, desde el ambiente externo, donde encontramos una mayor cantidad de oxígeno y una menor cantidad de dióxido de carbono, y esto va a ingresar a nuestro organismo mediante el proceso de la respiración que va a estar compuesto por otros dos procesos, que sería la inspiración y la expiración. Entendiendo la inspiración como el ingreso y la expiración como la salida. Este aire va a ingresar por medio de vías aéreas de conducción, que básicamente son las vías superiores que conforman este sistema y permite la llegada hasta la estructura específicamente funcional que serían los alvéolos. Los alvéolos van a tener entonces una interacción con los capilares pulmonares y a su vez es necesario recordar la función a nivel cardíaco. ¿Por qué? Porque tiene muchísima importancia. Aquí podemos ver el ventrículo derecho, la aurícula derecha, la aurícula izquierda y el ventrículo derecho. Entonces, la interacción va a ser de la siguiente manera. El aire que va a transitar por todo nuestro organismo, ya oxigenado, permite cumplir muchas funciones a nivel de todos los tejidos, que cuando se excreta o se elimina más bien, produce dióxido de carbono por diferentes procesos químicos. Este dióxido de carbono va a ser recogido por las venas hasta llegar a las venas más grandes, que serían la vena cava superior, recogiendo la parte superior, y la vena cava inferior, recogiendo la parte de extremidades inferiores y toda la parte de abajo. Estas llegan al ventrículo y a la aurícula derecha. Estas van a pasar a los pulmones para realizar este intercambio gaseoso tan importante. Ya cuando en este intercambio se logra oxigenar la sangre, van a pasar por medio de las venas pulmonares con sangre oxigenada al corazón izquierdo. Entonces pasaría primero a la aurícula izquierda y después, gracias a la válvula, al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo, mediante un vaso muy importante que sería la aorta, se va a distribuir por diferentes ramificaciones que esta tiene a todo nuestro organismo. Las funciones ya pues sabemos que la depuración y la limpieza del aire inspirado también está relacionado con la defensa de las infecciones y específicamente otra función muy importante como lo es la fonación de acuerdo a interacciones con las cuerdas vocales. La vía aérea inferior encontramos el modelo alveolo capilar, que básicamente es la estructura funcional de este sistema y pues realmente es muy importante. Aproximadamente tenemos 300 millones de alvéolos y cuando el aire ingresa tiene que, digamos, en esta vía aérea inferior pasar por varias estructuras. Estas estructuras se pueden evidenciar de la siguiente manera. Las células epiteliales alveolares, conformadas por los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, que son también los encargados de la producción del surfactante. Tenemos la membrana basal del alvéolo, que se podría decir que es esta. Después el intersticio o el espacio intersticial, seguida de la membrana basal capilar, que ya sería esta otra estructura, las células del endotelio capilar y pues después tendríamos el glóbulo.
cuanto a la anatomía, pues obviamente vamos a tener bastantes estructuras que nos permitan esta función, como lo mencionaba anteriormente, tanto inspiratoria como expiratoria. En cuanto a la anatomía, hay varias estructuras que ayudan en este proceso. Tenemos los músculos inspiratorios, como el diafragma, que básicamente eleva la caja torácica. También están los intercostales externos, que pues no están acá, pero sí son muy importantes. Está el esternocleidomastoideo, que está en la parte superior, y lo que hace él es una interacción con esa estructura, elevándola básicamente. Los serratos, que tienen la función de elevar las costillas, y el escaleno, que también está en la parte del cuello, que va a elevar básicamente las dos primeras costillas. También tenemos unos músculos expiratorios que, al contrario de los expiratorios, van a descender la caja torácica, como lo hacen por medio de los intercostales internos y de los rectos abdominales. También hacen una relación con el diafragma. Entonces, básicamente aquí tendríamos una diferencia entre este proceso de inspiración y expiración. Sin embargo, hay otros músculos que son accesorios y que permiten mejorar o facilitar esta función respiratoria. En cuanto a las presiones pulmonares, encontramos dos: la presión pleural y la presión alveolar, ambas necesarias para ese proceso de respiración. Entonces encontramos una estructura que es el espacio pleural, en donde ese espacio va a tener, digamos que, una cantidad de líquido, máximo 10 mililitros, que van a permitir que se expandan los pulmones y como el movimiento de estos en ese proceso. En cuanto a la inspiración, vamos a tener que la presión pleural va a ser de menos 7,5 centímetros de agua, y la expiración va a ser de menos 5 centímetros de agua. Mientras que la presión alveolar, en cuanto a la inspiración, va a ser de menos 1 centímetro de agua, y la expiración de más 1 centímetro de agua. Aquí podemos fijarnos que en la expiración las presiones se van a volver o menos negativas o más positivas. Entonces se va a volver el número un poco más cerca a cero, o volviéndose más positivo, con el fin de poder hacer una presión contraria que le permite a las estructuras empujar el aire que ya está para salir. Básicamente, las diferencias entre estas dos procesos van a hacer que la inspiración es voluntaria, a diferencia de la expiración, que es involuntaria. En la inspiración la presión pleural se hace más negativa, mientras que la expiración va a ser menos negativa. En la expiración los alvéolos se expanden, el gradiente de presión genera un flujo de aire de entrada que va a ser, digamos que, facilitado para que ese aire pueda ingresar. El orden pues va a ser de control central, ya en la parte de voluntaria, y la actividad de los diferentes músculos, como son el diafragma, los músculos intercostales externos, pues lo que ya mencionamos anteriormente. En la expiración vamos a tener una disminución del volumen torácico, porque ya estamos, digamos que, sacando todo eso que al principio entramos. En los músculos inspiratorios se van a relajar, va a ser lo contrario, se va a disminuir el gradiente de presión alveolar y también disminuye el volumen alveolar. Y el flujo de salida de aire pues va saliendo hasta que se igualan nuevamente las presiones e inicia de nuevo ese proceso respiratorio. En cuanto a la circulación pulmonar, vamos a tener dos sistemas: un sistema de bajo flujo y alta presión, y el sistema de alto flujo y baja presión. En el sistema de bajo flujo y alta presión van a estar las arterias bronquiales, que como tal están muy relacionadas con la irrigación como tal de los pulmones. Recordemos que ese es un órgano que necesita también una oxigenación, pues para su correcto funcionamiento. Mientras que en el sistema de alto flujo y baja presión va a estar dada por la arteria pulmonar. Obviamente van a existir muchas diferencias importantes. En el de las arterias bronquiales, ellas van a aportar una sangre arterial o una sangre oxigenada, y en el sistema de la arteria pulmonar o de alto flujo y baja presión vamos a tener una sangre venosa o desoxigenada. En el sistema de bajo flujo y alta presión se van a manejar presiones ligeramente inferiores a la presión de la aorta. Recordemos que esta
tiene una función de oxigenación de este órgano. Y en este alto flujo y baja presión va a ir la sangre hacia los capilares alveolares y va a permitir el proceso pues, más importante del que estamos hablando, que sería el intercambio gaseoso. Cabe mencionar algunas estructuras a nivel del sistema pulmonar. Los vasos pulmonares van a ser varios. Tenemos las arterias bronquiales, que ya las nombramos anteriormente, las venas pulmonares, que básicamente ellas permiten el transporte de esa sangre ya oxigenada para otra vez repartirse hacia el corazón y que permita que se distribuya por todo nuestro organismo. La arteria pulmonar, que al contrario va a tener o va a llevar sangre desoxigenada y pues se va a dividir en una rama derecha y una izquierda. Y los vasos linfáticos que rodean los bronquiolos terminales, y realmente ellos son muy importantes en el proceso a nivel de los líquidos, pues se relacionan mucho con la parte de venas. El volumen sanguíneo de los pulmones entonces va a ser aproximadamente de 450 mililitros, el 9% de todo el cuerpo, y 70 mililitros en capilares pulmonares, y el resto va a estar entre las arterias y las venas pulmonares. Este volumen sanguíneo en los pulmones se puede aumentar por diferentes causas. Entre las más conocidas patológicas encontramos la insuficiencia cardíaca izquierda, que puede hacer también un daño del corazón derecho, generando una falla cardíaca congestiva. Tenemos la estenosis mitral o la insuficiencia mitral, que básicamente es cuando se daña la integridad de la válvula mitral, que es muy importante. La estenosis la conocemos como una reducción de la luz, o no, como una obstrucción más bien. Y la insuficiencia mitral, pues que esa no va a funcionar de manera adecuada. Si tiene que abrirse, va a estar un poco cerrada, o si tiene que cerrarse completamente, va a estar un poco abierta. Los gradientes de presión en los pulmones, que ya los habíamos nombrado, y también en ciertas situaciones nuestro cuerpo va a hacer adaptaciones. Es una de ellas el ejercicio, es decir, el pulmón tiene la capacidad de acomodarse a un nuevo flujo por medio de diferentes situaciones, como serían el aumento en el número de capilares abiertos, la distensión de capilares y aumento de la velocidad de flujo en cada capilar. Si tenemos los capilares más abiertos, obviamente la velocidad de flujo va a aumentar, llega hasta aumentar el doble o incluso más. Y el aumento de la presión arterial pulmonar también. Hay aumento entonces del flujo sanguíneo al pulmón, porque pues necesitamos, digamos que necesitamos mayor cantidad de oxígeno para suplir esa necesidad. En cuanto a la presión capilar pulmonar, la definimos como el tiempo que pasa la sangre por los capilares. Recordemos dos definiciones muy importantes, que serían el gasto cardíaco con un valor normal de 0,8 segundos, y este gasto cardíaco puede aumentar incluso hasta valores de 0,3 segundos por diferentes circunstancias o estímulos. Tenemos que en el intersticio pulmonar van a haber diferencias con relación al intersticio de tejidos periféricos, que le permiten realizar sus funciones como tal. Para que se puedan dar las diferentes funciones a nivel pulmonar, necesitamos acondicionar el espacio. Una de esas características es el cambio o la diferencia que tenemos a nivel del intersticio pulmonar y el intersticio de tejidos periféricos. En el intersticio pulmonar vamos a tener una presión capilar alveolar de 7 milímetros de mercurio, mientras que en el intersticio de tejidos periféricos esa presión capilar va a ser de 17 milímetros de mercurio, 10 milímetros más. La presión del líquido intersticial en el pulmonar va a ser más negativa, a diferencia de los tejidos periféricos. En el intersticio pulmonar tenemos una presión osmótica coloidal u oncótica, que va a ser de 14 milímetros de mercurio, mientras que en el de los tejidos periféricos esa presión coloidosmótica va a ser de 7 milímetros de mercurio. Vamos a tener también diferentes características en cuanto a las paredes alveolares, porque estas van a ser más delgadas y el epitelio va a ser como más débil,
permitiendo el paso del líquido al intersticio alveolar y así facilitando ese proceso. El edema de la cavidad pleural básicamente va a estar alterado este espacio pleural que recordemos tiene una función importante en cuanto al movimiento de los pulmones. Entonces, este puede ser dado por muchas circunstancias, entre las cuales se hace alusión a infección o inflamación de la superficie de la cavidad pleural, es decir, cuando ya hay una interacción con un patógeno, la reducción de la presión osmótica coloidal o la presión de las proteínas, porque estas no nos van a permitir el proceso normal en cuanto al paso del líquido, la influencia cardíaca, que también es muy importante, y el bloqueo del drenaje linfático. Recordemos que los vasos linfáticos tienen una función muy importante, de hecho, a nivel pulmonar hay muchos, porque ellos también atrapan el líquido y evitan pues que vaya a generarse un edema. Pues esto ha sido todo por el video de hoy. Nos veremos en la siguiente clase.